Tu momento ha llegado, es el día de salvación, nuestras manos en alto, con alegría de corazón, yeah. Sé que en ti confiaré, sé que en ti puedo vencer, en ti me entregas libertad, voy a amar, servir y reinar, yeah. Hoy daré mi alabanza y adoración. Dios te bendiga, bienvenido una vez más a tu programa Dinámica del Reino. ¿Verdad que estamos contentos una vez más de estar junto a ti por medio de las redes sociales, en tu teléfono, en tu televisión, donde quiera que nos estés mirando? Gracias por darnos una vez más la oportunidad de poder llegar y de traer una palabra que sabemos que va a cambiar tu vida. Soy el pastor Alex Omar Díaz y con nosotros está las chicas poderosas, Zaida Guadalupe, Makerna Nolasco y nuestra invitada especial, Lisa Watley. Que se nos une una vez más. Una vez más, sí, llegó de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. Y de verdad que antes de empezar, queremos recordarles un pequeño disclaimer. Seguro que sí. Amén. Queremos aclarar y queremos informar que lo que estaremos hablando en la noche de hoy es para fines educativos e informativos. No estamos realizando diagnósticos clínicos, porque estos requieren de una evaluación individualizada. En adición, el objetivo de este programa es ofrecer herramientas y comprensión para que las personas puedan reflexionar sobre sus experiencias y relaciones. Si usted está pasando por un momento de crisis, les soltamos que llame al 988. Si es una crisis que requiera de mayor intervención, por favor, comuníquese al 911. Amén. Otro aplauso a esas chicas poderosas. Me encanta. Me encanta. Muy bien. Bueno, en víspera de honrar y celebrar el Día de las Madres, las dadoras de vida, queremos hablar hoy de un tema tan importante, un tema profundo y un tema que a lo mejor, de nuevo, tome tiempo para muchas personas poder dirigir y procesar, pero se necesita hablar, que es perdonando a mamá. Y aquí está nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra compañera, nuestra coach, nuestra amiga Lisa Watley, que nos va a ayudar a entender un poco sobre este tema. Dan una introducción sobre la importancia de perdonar a mamá. Saludos, bendiciones. Para mí es un honor estar nuevamente en este programa, más que honrada. Perdonar a mamá es muy necesario porque nosotros crecemos y estamos en una plataforma donde hay mucha información. Y la palabra del Señor dice: honra a tu madre y a tu padre para que tus días se alargan. Es el único mandamiento que tiene promesa. Y el perdonar a mamá es muy importante para que nosotros podamos seguir creciendo, porque para que nosotros seamos hombres y mujeres sanos. Amén. Amén. Y hablando de la palabra, precisamente iba a leer en Efesios 6, del 1 al 4, que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, dicen, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Palabras poderosas. Poderosas. Y de verdad que nos enseña la importancia de que la honra es ese respeto que queremos tener hacia nuestra autoridad aquí en la tierra, que viene siendo nuestros padres. Pero ¿por qué hoy día se ve, y esto ha estado pasando por muchos años, obvio, pero ¿por qué hoy día se ve más la deshonra a los padres y esas cosas que rompen relaciones? Yo mismo como terapeuta, cuando hago árboles genealógicos, o le llamamos genogram, ¿verdad? Precisamente hoy estaba haciendo yo uno y quien me estaba contando su historia estaba completamente cortada de su familia de origen. No habló con mamá, no habló con papá, no habló con mi hermano, no habló, ¿sabe? Y es tan típico hoy día el no confiar en la familia y precisamente el no tener una relación íntima
con mamá y papá. ¿Qué piensas de eso, Lisa? Yo pienso que las redes sociales, tanta falta de amor, tanta falta de Cristo en las mismas familias, Sí. se ve eso. Y la palabra es clara, dice honra, no dice si fueron buenos, si fueron malos, dice honra. Honra. Y tenemos que aprender a honrar, tenemos que ir por la palabra, pero en estos tiempos la palabra también lo dice, que los padres se volverán con los hijos y así viceversa. Ajá. Y estamos viéndolo, las redes sociales, tanta comparación, mucha información que va en contra de la palabra que ha dejado el Señor. Y ahí es que vemos tanta deshonra, tantas situaciones, tanta falta de identidad que nos lleva a que veamos la deshonra, la falta de valores y todas estas cosas. Hoy día el ser irrespetuoso, el deshonrar a los padres se ha normalizado. Precisamente con las redes sociales, con los programas hoy día que hasta muchas personas han creado. Es popular y he visto muchos programas, especialmente, por ciertas redes sociales, donde niños pueden encontrar programas donde los jóvenes le faltan el respeto a sus padres, le hablan malísimo a sus madres y hoy día están agarrando popularidad, hoy día se han hecho virales con faltarle respeto a los padres, especialmente a la madre. Cuando en mi tiempo, cuando tú hablabas de mi mamá, cuando te mentaban la madre, eso era como que ya, ahora sí, ¿verdad? Pero hoy día es como que no importa. Ya es como una frase. Yo digo también, y da pena, yo digo que también el sistema donde estamos viviendo, el gobierno, y da pena decirlo, se han creado muchas leyes donde no permiten que el papá, en este caso mamá, también pueda, ¿verdad?, tomar una disciplina, que, ¿verdad?, no estamos apoyando el castigo físico, pero lamentablemente yo he tenido niños y he tenido padres frustrados en la oficina donde el niño ya sabe decir, si tú a mí me toca, te voy a llamar a Children's Services. Oh, sí. 5, 6, 7 años. El papá, la mamá se queda y entonces eso también le va quitando, ¿verdad?, el poder a la autoridad y eso que tiene que llevar mamá para poder disciplinar a su hijo. Pero ¿por qué son estas cosas que están pasando entre los padres y los hijos? ¿Qué es lo que se está metiendo entre la relación hoy día? Yo creo más que es un cambio generacional. Como usted mencionó, su generación había un respeto, incluso hasta con la mirada. Los papás solamente miraban y nosotros acatábamos completamente. Sabíamos lo que se estaba diciendo. Con esa Exacto. mirada. Y no somos tan viejos, mi gente. No, No somos tan viejos, por si acaso. Pero una de las cosas es que cada generación va tomando unas características y la va pasando de generación en generación, cogen lo bueno, lo malo, lo van modificando. Han llegado a un punto y hay unos ejemplos donde los valores son los menos que se están dando. Estamos dejando que nuestros hijos sean criados por otros y no por nosotros. la tecnología. La tecnología, dándole lo que son dispositivos a niños desde meses, que eso no es saludable. No, para su cerebro. Para su cerebro no es saludable porque todavía hasta se supone que en los primeros 5 años el niño no tenga una relación con un dispositivo, que esté en un proceso de conocimiento, en un proceso de relacionarse con el ambiente, cosa que no está pasando. Y cuando vemos niños que no están desarrollando bien el habla, que vemos niños que repiten palabras obscenas que escuchan, porque es lo único que escuchan, decimos, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, no miramos el ambiente y nos estamos dando cuenta que está afectando por el tipo de educación que estamos impartiendo y los valores que estamos transmitiendo. Wow. Así. Lisa, ¿qué piensas sobre la importancia de empezar a ver cómo yo tengo mi relación con mi madre y por qué tengo que perdonarla? ¿Por qué eso es tan importante para la persona empezar a ver esto? Perdonar es una decisión. Una decisión. Y cuando nosotros no perdonamos, nos herimos nosotros mismos. Seguimos con esas raíces de amargura que no nos hacen bien y no hay ningún beneficio en no perdonar. Y si la madre fue abusiva o la madre no le importó o realmente, no sé, estaba ocupada trabajando o tratando de poner comida sobre la mesa, pero el niño o la niña no entendió eso. Lo que vio fue a lo mejor una madre ausente o una madre que a lo mejor le hablaba de cierta manera o lo maltrataba. Sí. ¿Qué le decimos a esos niños, esos jóvenes, a ese hombre, esa mujer que creció
viendo una madre de esa manera. Es muy lamentable que pasen, pero es una realidad, pasa más de lo que quisiéramos, pero ya llegamos a un punto que tenemos que responsabilizarnos como adultos y reconocer que las personas heridas hieren y muchas veces los padres no vienen con ese manual y cuando uno ve el trasfondo, hay muchos padres que fueron heridos, fueron maltratados, vienen de violencia, no se justifica, pero viene de ahí. Uh-huh. Y pues tenemos que poner ahí los límites, ¿verdad? Poner los límites para poder sanar y salir, pero es una realidad y si no buscamos las ayudas, si no sanamos, pues va a seguir de generación y tenemos que cortar con esa generación, tenemos que cortar con eso. Hay personas que a lo mejor dicen, bueno, ya mi madre no está, ya ¿para qué pensar en perdonar o seguir adelante? ¿Qué le decimos a esas personas que todavía están a tiempo para perdonar a su mamá? El perdón realmente te libera. El perdón te da te libera para que puedas pasar a otro nivel y poder cortar con eso y poder criar a tus hijos. Y a mí muchas veces cuando yo veo que las personas dicen no quiero perdonar, no saben lo que mamá me hizo, pero hay que buscar ayuda. Ahí entonces que entran las ayudas y poder seguir trabajando con esas raíces, identificar porque realmente no trae ningún beneficio a no sanar. Ahora, tú trabajas mucho este tema y es algo que tú has hablado con muchas personas que le das coaching. ¿Por qué este tema para ti es tan importante? Es importante porque lo he vivido muy de cerca. Mi mamá y yo tenemos muy buena relación, pero un tiempo, ¿verdad? Que fue bastante trastocada. Estuve lejos de mi mamá. Ella lo hizo porque necesitaba hacerlo para buscar unas ayudas para mí. Pero una niña de 5 años que su mamá la dejó y la conocí a los 5 años, piensa que mamá me abandonó. Pero yo puedo reconocer como mujer adulta, mi mamá a mí me salvó. Pero en esos momentos pensaba que mi mamá me abandonó y tuve que trabajar y sanar para poder perdonar. Y mami cada rato me pide perdón, que eso es una bendición, pero los que no tienen esa bendición, que la mamá les pueda pedir perdón, tienen que decidir perdonar. Y cuando nosotros entramos a los caminos del Señor, somos nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron. No es que lo vamos a olvidar, pero tenemos que crecer y reconocer, ¿verdad?, que las personas heridas hieren. Yo digo que el perdonar, el verdadero perdón, se basa en recordar sin dolor. Amén. Es como cuando tú tienes una cicatriz, ¿verdad? Ya no te duele, pero está ahí. Y cuando la miras, porque tengo una aquí y siempre me la toco cada vez que hablo de eso, yo recuerdo el día que pasó, cómo pasó, con quién yo estaba, pero ya no tengo ese dolor. Amén. Entonces, si quieres verdaderamente saber si has perdonado, tienes que aprender a recordar sin el dolor. Amén. Y eso es tan poderoso. ¿Qué piensan, chicas poderosas, sobre este tema tan importante de perdonar a mamá? En el caso mío, yo decidí estudiar la historia de mi mamá. Mi mamá nació en el 1949 en una familia llena de 14 hijos, 14 hermanos. Oh. Y lamentablemente mi mamá no terminó la escuela. Mi mamá tuvo que empezar desde bien chiquita a trabajar y yo me acuerdo que llegué a hablar hasta con mi abuela y los calderos eran gigantes y yo no me imaginaba una niña de 7 años tener que treparse en un banquito y empezar a cocinar para todos sus hermanos hasta que llegara el papá a la casa, porque se le educó a ella y a todas sus hermanas en que eran responsables por eso. O sea, no hubo educación. Entonces, lamentablemente para esos tiempos, los castigos eran todos físicos. Wow. Y castigos que, ¿verdad? Cosas abusivas. Entonces, cuando yo veo este patrón y llega mi edad de entendimiento, yo digo, ¿por qué mi mamá era así? Lamentablemente, pues estaba yo en rebeldía y yo no podía entenderlo, pero cuando me llega el momento, yo digo, wow, pero es que mi mamá no tuvo muy buena historia. No justifico, porque realmente me marcó, llegó un momento en que me marcó, pero yo tuve que tomar la decisión de qué yo iba a hacer con eso, o me quedo viviendo en el pasado, o qué hago con esa historia para ser la persona que soy yo. O sea, llega un momento en que tú tienes que decidir, tenemos que honrar a mamá y tenemos que honrar a papá, pero ¿qué vas a hacer con la historia? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Te vas a mover? ¿Te vas a quedar con ese sufrimiento? ¿Te vas a quedar estancado? Tenemos una sola vida, tenemos que seguir. Wow, poderoso.
¿Qué piensas, Maquena? Que nuestros padres nos dan un poquito más de lo que ellos recibieron. Y si ellos a veces no reciben nada, no pueden dar nada. Y tenemos que trabajar poco a poco con la dinámica de, perdón, con la dinámica de lo que ellos vivieron y de cómo ellos trataron, Está bien. perdón, con lo que ellos trataron de manejar la situación. Ahora bien, vuelvo y repito, es importante y valioso que nosotros como adultos, después de los 18 años, nosotros tenemos que trabajar con todas aquellas cosas y marcas que nos han dejado, con todas aquellas cosas que de una u otra forma nos han afectado. Y tenemos que saber que nuestros padres, a pesar de, han hecho lo mejor que han podido. Hay algunos padres que quizás no están conscientes de la situación que hicieron, que crearon, que golpearon, o un sinnúmero de cosas que usted puede traer a su mente. Pero usted es el que decide si sigue esclavo o si se da la oportunidad Amén. de vivir Y de en liberarse. el presente y valorar y respetar a sus padres. Y ese es el beneficio del perdón. Ese es el beneficio, yo puedo decir, del perdón, porque te sientes relajado, puedes moverte, puedes ser feliz, rompes la cadena de esa generación, de lo que se vivió, y decides hacer algo diferente con tus hijos. Está la decisión, o repito la historia con mis hijos, o me dedico a ser una mejor persona para mis hijos, para que mis hijos, es una generación, para que mis hijos sean buenos, para que mis nietos y los nietos de los... El tiempo pasa muy rápido Sí. y hay que tomar decisiones. Fíjate, el trauma con los padres, como con papá, es muy diferente con el trauma con mamá, ¿verdad? Porque papá típicamente da la instrucción, entra y sale, está trabajando. Estamos hablando de típicamente, ¿verdad? No es que está siempre con los niños, sino que papá siempre está trabajando, está haciendo... Pero mamá es, como dice, the nurture, o como se dice, la que nos mima, la que nos añoña, La que o se espera. la que nos cura las heridas, la que se supone que nos ponga a dormir, o lo que sea. ¿Sabe? Mamá siempre es la que se supone que esté más cercana. Entonces, cuando una persona no recibe eso, hasta desde bebé, desde niño, hay cosas que pasan en la mente. ¿Qué piensas, Lisa, sobre esa? Hay un mucho vacío. Correcto. Yo escuché una historia hace un tiempo que había una muchacha que se casó y ella fue a hacerle un pescado a su esposo y le cortaba la cola al pescado. Y el esposo le dice, ¿pero por qué lo corta? Y él le dice, yo no sé, eso lo hacía mami. Y ella antes de preguntarle, le pregunta a la mamá y dice, ay, no se lo hacía mi abuela. Y le pregunta y llegó y le dice, ay, yo no sé, yo lo picaba porque mi sartén era pequeño. Ustedes no sé por qué lo hacen. Hay cosas que nosotros repetimos y sin saber, ¿verdad? Claro. Así como decía Zaida, hay que buscar la historia. Nosotros tenemos que empezar a trabajar y conocer nuestra historia para poder esos vacíos, además de entregárselos a Cristo, poder nosotros decidir, querer perdonar y querer trabajar en nosotros mismos para nuestra próxima generación. Tan importante. Pero a veces como que las personas se pierden en sus propios traumas, ¿verdad? No quieren una relación con su mamá o con su papá basado en lo que les pasó. Y muchas veces cuando llegan a la iglesia, a lo mejor escuchan versículos como, aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Y he visto cómo muchas personas han sido ministradas con esa palabra, precisamente pues en los retiros, en las vigilias. Muchas veces se habla sobre la importancia de perdonar a nuestros padres porque cargamos con estos traumas. Pero ¿por qué muchas veces realmente no queremos lidiar con esa área? ¿Por qué la queremos dejar en ese closet debajo de la alfombra y no tratar de ni siquiera tocar ese tema? Porque es muy doloroso, es muy doloroso y a veces preferimos esto, anestesiar, no trabajar directamente. A veces ¿Qué es anestesiar? Porque es una palabra muy anestesiar importante. Puede ser con la fiesta, puede ser con la bebida, pueden ser por diferentes cosas que hacemos para no trabajar realmente con la problemática. Las adicciones, eso incluye hasta los hombres teniendo diferentes tipos de relaciones. Suele pasar también, se traen diferentes tipos de adicciones para
aliviar el dolor. O si la madre le decía, tú lo que vas a hacer esto, tú lo que vas a hacer aquello, tú... Y no, esas palabritas y de repente la niña o el niño dice, ¿sabes qué? Como tú dices que eso es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer. Y así donde muchas veces empiezan esas adicciones basado en lo que nuestra madre o lo que nuestro padre decían que eso es lo que íbamos a hacer. Eso es doloroso. Sí. Y claro está, cuando llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que tenemos que sanar es el perdón a los padres. ¿Por qué eso es tan importante? Es un mandato. Es un mandato, es un mandamiento. Y dice para que te vaya bien. Entonces podemos ver hoy día que las personas que no le sirven a Dios, las personas que están lidiando con su vida, típicamente cuando hablamos con estas personas o estamos en las terapias, nos damos cuenta, wow, parte de ese trauma, parte de cómo tu vida está, es porque tú no estás bien con tus padres. O la palabra tiene poder. Peso. ¿Qué ha pasado a ustedes cuando están dando terapia? Que se dan cuenta que, wow, esta persona está pasando una trayectoria basada en ese trauma que tiene con sus padres. Yo, ¿verdad? En lo que estamos activos en el área de la consejería, hace poco yo tuve una joven que nos estuvimos preguntando, ¿y por qué? ¿Cómo es que tantos años tú llegas ahí? Y dice, se da cuenta porque eso fue lo que a mí me enseñaron desde... No se había dado cuenta hasta que uno explora y cae en conciencia y dice, wow, pero es que eso yo lo llevo haciendo porque eso fue lo que a mí me enseñaron y me dijeron cuando yo era pequeña. Yeah. Y así de poderosa es la mente. Y lamentablemente la mente y el cerebro va cambiando. Por tanto estrés que se crea, va cambiando el shape, la forma. Claro. Porque se crea demasiada de tensión, demasiado de estrés. Yo lo que puedo decir es que si al día de hoy todavía una persona está viviendo situaciones y tiene en la mente y sale bien frecuente qué ha pasado con mamá la historia, es porque no está almacenado donde se tiene que almacenar. La mente tiene una librería. Okay. Hay una librería dentro de la cabeza y eso se tiene que trabajar. Yo le llamo un hard drive. Tenemos. Es una memoria que nunca se va a ir, aunque por más que queramos no pensar en eso, de una forma u otra eso sale. Yo mismo he visto con tantos clientes que han dicho, yo me decía que yo no iba a hacer lo que me hicieron mis padres, ahora lo estoy haciendo. ¿Por qué eso pasa? Sin darnos cuenta. Bueno, realmente nosotros repetimos patrones, aprendemos a través de los patrones, pero dentro de ese proceso de repetición hay algo que es como que un brinco a una superación dentro de la escala generacional. Muchas veces nuestros padres, y hablo por mi experiencia, muchas veces nuestros padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, como mencioné anteriormente. Y muchas veces repiten lo que le hicieron inconscientemente. Fueron golpeados, le levantaron la voz, gritan. Y eso pasa, eso se repite, porque es parte de lo que ellos vivieron. De lo que está en el subconsciente. Y lo que ellos ven normal. Porque esa es una de las cosas que no entendemos muchas veces. Lo que nosotros vemos ahora como que no es normal, en sus tiempos era normal y era la regla. Entonces estamos pasando por un periodo de ajuste donde tú dices, yo no quiero que mi hijo viva lo que yo viví. No quiero que ellos pasen por eso, pero al final pasa lo mismo, pero con otro tipo de conducta. Porque el maltrato no es solamente gritos, claro. El maltrato no es solamente... También es negligencia. Es negligencia. Y negligencia es estar incluso ausente de la vida de tus hijos. Correcto. O ser alguien permisivo. Exacto. Hay una pregunta que me hicieron antes de llegar aquí y me dicen que si las mamás sobreprotectoras también son, o sea, se ve... Le llaman las madres helicópteros.
Que están ahí, ¿sabes cómo están los helicópteros? Y te están siguiendo. Y entonces eso, lo más que yo he visto es que trae problemas en el momento cuando tú vas a tener tus propias relaciones. Correcto. Porque basado en sus propios traumas, ¿verdad? Si fueron heridas por otros hombres, no quieren que la hija pase por lo que ellas pasaron. Y yo lo conozco, yo sé quién es, no te atrevas. Y está el helicóptero ahí. Sí. Era el dron. Eso es muy importante. Muy Las importante. madres drones, entonces, las madres drones. Tenemos que modernizarnos con el Claro, vocabulario. sí. Ahora es una dron. Yo tengo un varón de 23 años Ay. y yo no sabía nadar. Y cuando una vez yo lo llevé a la piscina, yo le puse una piscina pequeña, pero yo le puse de todo. De yo le todo. puse, y Para me que decía, mami, flotara. yo sé nadar. Yo sé nadar. Y era por mis mismos miedos, como yo no Claro. sabía nadar, pero él sabía nadar. Y otra de las cosas es que yo también le tenía miedo a los perros. Ah. Y cuando lo llevaba a la pediatra, ella me decía, mira, no le puedes transmitir tus miedos. Mm. Y tuve que trabajar con eso para no pasarle el miedo a mi hijo. Así que nosotros tenemos que trabajar día a día para no pasar los mismos miedos que tenemos. Y es algo que vemos más de ¿verdad? De lo que quisiéramos. En uno de los programas estábamos hablando de eso, de cómo la generación nos va afectando la autoestima, porque entonces pues se van criando estos niños y pues con una mamá sobreprotectora y entonces ahí es que se afecta la autoestima y se sigue corriendo la generación y es algo como que no acaba. Entonces, pero lamentablemente, mamá, hay que dejar que los niños pues cometan sus errores pues para que puedan aprender de las experiencias. A mí me gustó algo que hizo mi mamá y mi papá. A pesar que era una chica súper poderosa, realmente mi mamá y mi papá, cuando me acuerdo que compraron esa casita, lo primero que llegó a la casa fue una mesa. Mi papá decía, la mesa reúne familia. Wow. Wow. Todo era en la mesa. Y eso era un respeto. Y todos teníamos que desayunar. Si estábamos en la escuela, obvio no, pero cuando llegábamos, todo el mundo se tenía que reunir. Y eso a mí se me pasó. Cuando yo me mudé independiente, lo primero que yo compro no fue un televisor, yo compré una mesa. Wow. O sea, que hay cosas que también Ujú. nos ayudan a poder seguir formando nuestra identidad. O sea, yo me llevé esa parte de mi mamá. Mi mamá me dijo una mesa y yo compré una mesa. Véate la cama, una mesa. Una mesa. Para el piso. Y también tenemos que empezar a mirar, porque a veces nosotros le pasamos tanto factura a nuestros padres, pero tenemos que reconocer que ellos con lo que tuvieron, hicieron y nos han ayudado a ser los seres humanos que somos hoy día, que algo hicieron bien. Correcto. Y no podemos decir que todo lo hicieron mal. Siempre hay áreas de oportunidad para mejorar, pero tenemos que seguir viendo que hay cosas que sí hicieron bien. De todo podemos aprender. Así es. Y tengo una pregunta poderosa para ti, Lisa. Dice, ¿por qué siento que hay heridas de la infancia de mi madre que estoy cargando yo como si fueran mías? Eso pasa lamentablemente. Para contestar esa pregunta, voy a ir un poquito aquí profundo, algo que me pasó a mí. Okay. Yo siempre, ¿verdad? Le contaba que mi mamá la conocí a los 5 años, me dejó a los 6 meses, a los 5 años la conocí. Y yo buscaba mucho la aprobación de mi mamá, mucho. Y cuando yo salgo embarazada, que tenía 26 años, yo era una profesional, ya yo trabajaba, tenía una maestría, y yo no me atrevía a decirle a mi mamá que yo estaba embarazada. Yo decía, ¿cómo? Y se lo dije a los 6 meses. A los 6 meses Wow. viviendo en su casa. Así que buscando esa aprobación, yo no quería que mi mamá se enterara, porque yo quería que ella me viera como una chica perfecta, yo quería que ella me viera como una hija exitosa, pero ahí me estaba cargando con esos miedos, estaba cargando con esas heridas, y ahí que pues yo me llevé muchas heridas de mi mamá. Las tuve que trabajar, y es el entorno sí influye. Sí. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Definitivamente es cierto, el entorno influye mucho. Hay un experimento que hizo Bandura, Ay. el muñeco bobo, que pusieron un televisor en una habitación con un video donde el video indicaba un grupo de niños golpeando a este muñeco de inflable y dándole golpes mucho. Sacaron el televisor y pusieron un muñeco bobo. Y todos los niños comenzaron a hacer lo mismo, porque fue lo que vieron. Obviamente, cuando vamos creciendo y vemos algo, lo queremos replicar.
tanto por lo que vimos y también el miedo, el coraje, lo replicamos. Ujú. Y es parte de nuestro proceso de vida. Hay que explorar el beneficio de qué te está trayendo como beneficio el cargar algo que, ¿verdad? No es que no sea tu responsabilidad, pero es una historia que le toca a mamá. Y tú puedes ayudar y puedes contribuir, pero si esa historia no te está trayendo un beneficio, entonces se te está afectando tu autoestima, como hablamos el mes pasado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo eso te está ayudando a ser la persona que estás haciendo hoy? ¿En qué te está limitando para que te sigas moviendo? Claro, claro. Poderoso, yo creo que también personas que han experimentado abandono, ¿verdad? Y yo creo que es parte de lo que tú estás hablando, Lisa, que muchas veces, especialmente cuando hablo con personas que crecieron en el foster care, no sé cómo se dice en español. Hogares de acogida. Ok. ¿verdad? Hogares de acogida. Y claro está, siempre se preguntaban por qué mis padres me abandonaban, pero una de las principales, más que papá, es mamá. Mamá. Porque se entiende, ¿sabes? Tú me diste a luz y tú me entregaste a otra persona. Y es tan importante esa pregunta porque como infante o como bebé, ¿verdad? Lo primero que se necesita es sentir ese calor de mamá. Es seguir escuchando esa voz de mamá. Es seguir sintiendo el corazón, el palpido. Entonces, estos niños crecen sin eso, porque yo también crecí ahora escuchando tu historia y dije, ven acá, mi mamá a los 3 meses y 2 días me mandó para la República a vivir con mi abuela. Yo crecí, los primeros 5 años de mi vida fueron con mi abuela. Y abuela yo le llamaba mamá. Amén. Y es como que, uno cree esa distancia, pero también uno cree esa pregunta, ¿por qué? Yo creo que hay muchas personas cargando El por qué. ese por qué, y ese por qué es triste. Definitivamente. Pero hay algo que yo invitaría a cada una de las personas y es recordar que los padres son humanos. No son superhéroes, no tienen superpoderes. Pero es duro no verlos así, especialmente cuando son nuestros padres y cuando son las personas que nos tienen que proteger, que nos tienen que vestir, que nos tienen que dar de comer. Protección. Definitivamente, pero siguen siendo humanos a pesar de eso. Y nosotros tenemos que comenzar un proceso de sanación. Y el proceso de sanación comienza con el autocuestionamiento y recordar que ellos son humanos y que como yo cometo errores, ellos también lo cometieron. Nosotros en el podcast pasado, del mes pasado, estuvimos hablando de que ellos no vinieron con un libro. Ellos vinieron, le entregaron un niño con unas instrucciones que ellos debieron descifrar como un código del FBI. Pero muchos niños se dicen, pero yo no pedí nacer. Ay, bendito. Eso es cierto. Yo no pedí que me trajeran a este mundo. Ok, no tienes el libro, pero tampoco te pedí que me trajera. Eso ¿Qué es le decimos a cierto. esas personas que sienten eso? Bueno, le podemos decir que ciertamente ellos no pidieron eso, pero están acá y pueden hacer la diferencia con sus hijos. Amén. Pueden hacer la diferencia con otras familias y pueden cortar esa repetición generacional. Tú no tienes que ser como tus padres. Tú puedes ser mejor y puedes impactar a otras personas con tu ejemplo. Poderoso. Sí. Pero lo más interesante y lo más valioso es que se le pueda reconocer que a lo mejor los papás no pidieron y no hicieron lo que tenían que hacer, pero ese niño sí fue planificado en el corazón del Señor. Amén. Amén. Y eso, cuando Claro nosotros que sí. reconocemos eso, reconocemos que tenemos propósito, que a lo mejor nuestros padres no cumplieron con ese rol, pero el Padre tenía pensado desde el vientre, antes de nuestra creación, que teníamos propósito. Amén, poderoso. Entonces, ¿cómo entonces ponemos límites? Cambiando un chin el tema, todavía lidiando con madres que a lo mejor son un poco sobreprotectoras, como dijimos, un poco helicóptero o drone, ¿verdad? Que a lo mejor para algunos niños dicen, no, mi madre está siempre, en mis asuntos. ¿Cómo se le pone límite a una madre que está muy sumamente preocupada por su hijo o su hija y quiere estar ahí presente? Ese tema es necesario poner los límites
porque vamos a criar hijos que no están preparados para el mundo. Y yo tengo un hijo y al principio, ¿verdad? Él es Asperger. Yo quería, hice lo mejor posible, pero hay momentos que yo misma digo, tengo que dejarlo, que tome sus propias decisiones, porque si no, no lo estoy ayudando. Hay que darle la oportunidad a los hijos, uno los orienta, uno les habla, pero hay que darle la oportunidad. Y yo creo que todo es por etapa. Hay unas edades para unas cosas, pero mientras van entrando en edad, uno va como padre con los límites, uno también con las reglas y las madres, ¿verdad? Las madres que las podamos aplicar, que podamos crecer y que podamos ver esos hijos como, ¿verdad? Como realmente queremos que ellos sean hombres de bien. Pero ¿y si son madres que a lo mejor no aceptan el no? Mami, dame espacio, o déjame yo tomar esta decisión, o déjame yo tratar esto. Y la madre que no. Ahí el hijo cuando sea, ¿verdad? Dependiendo la edad que tenga el hijo. Claro, estamos hablando de 18, 21 años. Pues ahí tiene que poner los límites, buscar las herramientas, buscar consejeros para poder que los puedan ir ayudando, para poder lidiar y poder lidiar con las madres. So, tú dices, búscate consejeros y personas a la cual tú le hables del asunto y hablen juntos con la madre. Puede hablar junto con la madre, puede ir haciéndolo por paso para poder ayudarle. Porque va a llegar un punto que si mamá no entiende, pues ya el niño va a tener que tomar pues, decisiones, ayudarle a poder tomar esas decisiones y poder poner límites, que es difícil, no es fácil, pero hay que hacerlo para el bienestar, para el beneficio. Y muchas veces son madres heridas, madres con muchos miedos. Muchos miedos, sí. Y las llaman madres controladoras, que quieren controlarlo todo, pero lo que no ven es el miedo que tienen de que sus hijos fracasen. Sí. O a lo mejor que cometan los mismos errores que ellas cometieron, ¿verdad? Y se entiende, pero al mismo tiempo es algo que no es saludable en la relación y puede causar distanciamiento. Muchas veces se dan cuenta las madres cuando viven, digamos, en Nueva York y los hijos viven en Florida. O en China. O se van para California, se van para otro país completamente, como que aquí tú no me vas a poder visitar todo el tiempo. De distancia. Sí, hay que poner límites físicos y límites emocionales. Y no te sientas culpable cuando eso pase, porque también estás ayudando a esa persona a que pueda entender de que ya tú no eres un niño pequeño, que ya tú tienes derecho a vivir y a crear tu propia historia. Y es importante eso, y eso es parte también, y la Biblia fortalece también cómo tú puedes estar trabajando con tu propia autoestima. Y el decirle que no a mamá, cuando se sabe que hay una historia, no significa que tú le estás siendo irrespetuoso. Lo que te quiere dejar saber es que tú también tienes que cuidar tus emociones y que tienes derecho a ser feliz. Y si se sienten, porque puede que la madre diga, me estás faltando el respeto, diciéndome, no, eso no está bien, yo soy tu madre, ¿cómo te atreves? Y ahora están utilizando la culpa, ¿verdad? Como manipulación, porque hay que decirlo así, hay personas que desafortunadamente a veces manipulan y quieren hacerte sentir mal con el no o con el límite que le estás poniendo. Yo he visto y baja autoestima. Eso también entonces comienza a bajar la autoestima de la persona. Pero ahí es que vamos con el autocuestionamiento. ¿Qué yo he hecho como individuo? ¿Realmente lo que están diciéndome es cierto? Porque eso es como que tú estés hablando con una persona que diga, tú tienes dos cabezas. Tú tienes dos cabezas. Yo estoy viendo que tú tienes dos cabezas y tienes 5 ojos. Tú sabes que eso no es cierto. Hasta el momento eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás claro de que lo que tú estás haciendo desde tu corazón es sin maldad, de que la decisión que tú estás tomando es basado en un bien común o un bien personal que no tiene que ver con la vida de otra persona, eso no quiere decir cuando tú pones un límite que tú estás faltando un respeto. Las personas, lastimosamente, cuando tú pones un límite a otra persona, tienden a reaccionar, negativa o positivamente. Siempre va a haber una reacción. Ahora, tú tienes que estar consciente que la decisión que tú estás tomando, la estás tomando desde una plataforma de buena fe y una plataforma de no daño a los demás.
Wow, poderoso. Hay 3 reglas que yo enseño cuando brego estos problemas de familia de origen. Hay 3 reglas que no se hablan, pero se viven. La número 1 es no hables. No hables porque lo que tú dices no importa. Y eso te llega a la regla número 2. No sientas. No sientas porque realmente no voy a reconocer si te sientes bien o te sientes mal. Escuchamos a veces a nuestros padres, a mí no me importa eso ahora mismo. A mí no me importa cómo te sientas. Es más, ni quiero escucharte, ¿verdad? Porque la madre o el padre está tan molesto que en ese momento no importa lo que diga el niño. Y eso es traumante porque le estamos enseñando no hables y no sientas. Y eso lleva a la regla número 3, que ahí es donde se rompe la relación, que es no confíes. Porque si no puedo hablar y no puedo sentir, no tengo el derecho de sentir, entonces ¿por qué voy a confiar en ti? ¿Qué piensas sobre esas 3 reglas? Ahí es que entra la importancia de la comunidad de fe, de las iglesias, porque ahí entonces hay herramientas, pueden hablar con mamá, no es lo mismo que el hijo le diga y estamos en una comunidad de fe, o si la mamá no va, porque hay veces que los papás no van a la iglesia, pero que se le pueda dar esas herramientas, porque es muy triste el tú vivir anestesiado con ese dolor sin poder hablar, porque en tu casa las personas que se supone que te cuidaran te dijeran que no hables, que no sientas y que no confíes. Profundo. Cosa que todavía pues se está viendo hoy día. Simplemente que ahora el no hables que no tengo tiempo para hablar contigo, no tengo tiempo realmente para escuchar cómo te sientes. Y realmente la familia hoy día, pues la familia está en extinción, porque así como te enseñaron a ti a primero comprar una mesa para reunirnos, hoy día es la televisión y los videojuegos, los dispositivos. Son tantas maneras en cómo la familia, cuando a veces pregunto cómo es un día típico, bueno, el niño está en su cuarto, la niña está en el de ella, el papá está en el balcón, la mamá está en la cocina, es como que todo el mundo está en su mundo. En su mundo. Y en todo cuarto hay un televisor. Y en todo cuarto hay un televisor. Niños pequeños con celulares mejores que el mío. Yo vengo y digo, pero wow, ¿cómo un papá puede comprar un equipo como esto? Pues un niño tan chiquito, Sí. por poder decir tengo un iPhone o una marca, ¿verdad? Sí. Y uno dice, hay que ver qué es dar amor. ¿Qué es dar amor? Amor es que tú tengas que invertir en cosas materiales. No es más económico y más efectivo que tú le des un abrazo, que tú leas un cuento. Al día de hoy, hasta que mi niña fue independiente, mi hija mayor, mi hija se conoce todas las películas y todos los juegos de mi infancia. Porque para mí eso es importante inculcarlo. Si ella al día de hoy no lo hace, yo me siento satisfecha en que yo hice eso. Se lo enseñaste. Yo se lo enseñé. Si ella quiere que su hijo use equipos electrónicos en vez de una bola y un bate, pues ya eso son decisiones de ella. Pero nada mejor que tener esas tradiciones de cuando nosotros éramos niños, podíamos divertirnos hasta con la lluvia. Pero ya nadie ya está utilizando las cosas del pasado para poder llovía, traer. Yo salía afuera. Ay, aunque viniera un trueno, en la lluvia. ni le teníamos miedo al Hoy día trueno. nos mojaba ni una gripe que lo El blower. Es increíble, es lindo. Te tengo una pregunta más, Lisa. Dime lo que tú piensas sobre esta. ¿Cómo hacemos para mejorar la relación con una madre depresiva cuando está muy envuelta en el mundo? Es muy triste, pero ahí me imagino que el mundo lo que quiere decir que está en la calle jangueando, no sé realmente. Lidiando con su vida como quiere. Ahí tenemos que reconocer que no somos responsables de nuestra madre. Nosotros sí podemos acompañar, nosotros podemos ayudar, que sepan que estamos aquí, pero no somos responsables, porque lo que va a pasar es que si no nos cuidamos, esa depresión nos puede llegar a nosotros y seguimos arrastrando lo que estamos hablando, seguimos arrastrando con esos traumas, y cuando lo que tenemos que hacer es cortar con esos traumas. Y nos automedicamos, porque eso es lo que la madre está haciendo, se está automedicando basado en lo que está sintiendo, en lo que ha pasado, en lo que no ha cambiado, en lo que no ha podido hacer. Hay tantas cosas que pasan por la cabeza de un padre o una madre porque
saben que tienen responsabilidades, pero también se sienten muy limitados con la situación actual. Conozco a muchas madres solteras que a veces pues tienen que tomar ciertas decisiones inapropiadas para por lo menos darle comer a sus hijos. Así. Lamentablemente. Y muchas también es que tomaron malas decisiones, lamentablemente, fueron madres muy jóvenes. Sí. Y ahora pues Niños están- teniendo niños. Niños teniendo niños, y es muy triste. Pero es una realidad, es una realidad. Claro. Y eso sí lo he notado, que muchas veces estos padres, no tanto por tenerlos jóvenes, sino también porque no maduraron. O sea, porque es que no, porque en los tiempos antiguos, por decirlo así, 12, 13, 14 años, las niñas se casaban a esa edad. Pero era un tiempo donde se te enseñaba tanto que ya para los 12 años tú estabas maduro en ese sentido. No que tu cerebro estaba completamente desarrollado, pero eran tanta la responsabilidad que ya se te preparaba. Tú para los 12, 13, 14, 15, tú te vas a casar. O sea, María, la madre de Jesús, tenía 14, 15 años cuando fue desposada y para cuando se iba a casar. Esa era la edad, ¿sabes? Era en la adolescencia que muchas veces se casaban estas mujeres y a veces pues, el estado de madurez era muy diferente al estado de madurez hoy día. Y claro está, hoy día pues la vida es muy diferente y las cosas que se hacen pues el estilo de vida es diferente, pero estoy notando eso, que la madurez hoy día está tomando más tiempo que antes. ¿Qué es lo que está deteniendo eso? Yo pienso que también que nuestra generación tiene mucha culpa, porque a nosotros nos enviaban a hacer compras, a tener unas responsabilidades, y esta generación a veces no la queremos tiene. que nuestros hijos hagan nada, y ahí entonces también los castramos, Oye. y entonces pues no desarrollan esa madurez. Ya. Que a la que nosotros la teníamos. Yo sé que pueden decir que son tiempos distintos, pero hay cosas que no pueden cambiar. Ya. La regla, Yo me recuerdo que me mandaban al supermercado, ve, cómprame esto, o al colmado, ve, búscame aquello. O sea, eran tiempos donde te daban responsabilidad. Claro. Yo a los 8 años, yo te limpiaba un baño sin ningún problema. Y lo tenías que dejar de cierta manera. Y te limpiaba un cuarto y la sala. Pero hoy día como que sí se le ha dado el estilo de vida a los niños, se le ha puesto más fácil. Entonces eso también, como tú dices, castra y no permite de que el niño o la niña desarrolle la responsabilidad y ese nivel de madurez en esas áreas. Exacto. Muy poderoso, muy poderoso. Entonces, ¿qué podemos hacer para ir preparándonos y setearnos en el camino de perdonar a nuestra madre? Tenemos que elegirlo, tenemos que decidirlo, porque si no perdonamos no hay ningún beneficio, como decía Zaida, y lo que nos va a traer es raíces de amargura. Y el perdón realmente es para nosotros mismos, para liberarnos. Perdón es liberador, no es ni para la madre. Hay veces que ni tenemos que decirlo, ni tenemos que buscar el perdón, simplemente nosotros decidir, la voy a perdonar para poder sanar. ¿Y si ya hay raíces de amargura? Pues ahí tenemos que ir un poco más, meternos en la palabra del Señor y buscar las ayudas, ¿verdad? Para eso están los profesionales. Dios le dio la inteligencia, la sabiduría para que nos puedan ayudar los pastores, consejeros. Hay que buscar ayuda, buscar ayuda es de valiente. Eso es así. Bueno, y el mandamiento lo dice, o sea, para que te vaya bien en la vida es tan importante honrar. Y como tú dijiste al principio, el honrar, eso no es elegir si tu padre o tu madre fueron buenos o te trataron como tú querías que te trataran. El punto es que vas a respetarlo y vas a honrarlo por quienes fueron o quienes son. Las personas que Dios usó para traerte al mundo. Amén. Amén. ¿Verdad? Fueron el canal para que tú llegaras a esta tierra, y quiero que todo el mundo entienda, todos tenemos un propósito. Sí, amén. Y creo que muchas veces lo que nos estanca en no querer perdonar es porque no hemos entendido nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Por qué estoy aquí? Amén. Nos preocupamos o nos ocupamos más sobre nuestro dolor, nuestro trauma, nuestras responsabilidades, todo lo que está ocurriendo en el mundo, y no nos ocupamos en que si ya comienzo ahí detrás de mi propósito,
voy a ver que mi vida tiene sentido y voy a poder entonces perdonar y amar como tengo que hacerlo. Amén, amén. Amén. ¿Qué piensan, chicas poderosas, antes de cerrar el programa? Yo quiero decir que esto, como contribuyo en lo que está diciendo Lisa, el perdón es para ti. Y hay personas que empiezan a reclamar y dicen, pero es que yo la veo todavía divirtiéndose y está paseando y está divirtiendo. Mira yo cómo estoy. Y mi vida no le ha importado y no conocen a mis hijos y no conocen esto. No Pero conocen aquello. esa responsabilidad no te toca a ti. Por eso lo ponemos en las manos de Dios. Y tú no sabes qué está pasando en la vida de esa persona, qué fue lo que le tocó vivir por el daño que te causó a ti. No significa que el perdón llegó, tú perdonaste, sanaste y aceptaste, Un proceso. y la otra persona está como tú la estás viendo. Tú no, eso quizás es algo superficial que la persona quiere demostrar, pero tú no sabes qué está pasando en la intimidad de esa persona, cuáles son las guerras, cómo Dios está trabajando con ese asunto, cómo Dios está moldeando a esa persona. ¿Qué está pasando? ¿Qué castigos está recibiendo? Si es que se le puede decir así. No te preocupes porque tú estás viendo... Mi mamá sigue divirtiéndose, pasándola bien, tengo como 7 hermanos. Uno no lo sabe. O sea, preocúpate por ti. Muy importante. ¿Qué piensas, Maquerna? Que el perdonar te libera, que buscar ayuda te salva y que enfocarte en trabajar en tus heridas puede darte la oportunidad de una mejor vida. Amén. Amén. Wow, poderoso. Lisa, unas últimas palabras para aquellos que necesitan entender la importancia de perdonar a mamá. Que lo decidan y que empiecen a contar su verdad. Todos tenemos una historia y cuando nosotros la contamos, la reconocemos, sanamos. Y la gente sana ayuda a sanar, pero la gente herida hiere y nosotros no queremos andar por la vida hiriendo. Así que mi recomendación, mi invitación a que escojan perdonar. Poderoso, poderoso. Le dejo palabras similares. Yo dije perdonar a los padres o a la madre es una decisión, no es un sentimiento. Y muchas veces no decidimos perdonar porque estamos más en nuestros sentimientos que en la decisión correcta de hacerlo, porque la palabra nos dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nos vaya bien en la vida. Cuando perdono, eso rompe ataduras. Si hay raíces de amargura en ti, si hay cosas que no se han roto, si no has visto ciertos quebrantamientos en tu vida y sigues en el mismo ciclo, posiblemente porque todavía tengas que bregar esta área de perdonar a tu mamá, perdonar a tu papá, soltar el pasado para que vivas tu presente y tengas el mejor futuro que Dios tiene para ti. Jesús dijo, yo te vengo a dar vida, una vida abundante. Todo aquello que somos parte del reino de Dios, tenemos que experimentar y vivir esa vida abundante, vivir en ese amor y vivir bajo la gracia que Dios nos ha dado. Lisa, te damos gracias por ser parte de este programa. Te doy otro aplauso porque eres una chica poderosa. Amén. También ya eres parte Más del que grupo. honrada. Más que honrada, de verdad que estamos contentos de que hayas llegado aquí de tan lejos. Es la que Dinámicas del Reino está expandiendo. Muy Ya bonito. ya estamos en la isla del encanto. Vamos a seguir trayendo personas poderosas así como tú y esperamos que en el futuro nos vuelvas a visitar y estar con nosotros. Gracias. Para mí sería un honor. Amén. Bueno, si no tienes una iglesia donde visitar y estás en el área de Reading, Pensilvania, te invitamos a nuestra iglesia Embajadores del Reino. Ahí vas a encontrar una iglesia donde amamos, servimos y reinamos, donde queremos ser parte de tu vida para ayudarte a precisamente eso, aprender a perdonar, a que vivas tu propósito y a que entiendas tu identidad en Cristo. Te amamos y gracias por conectar con nosotros una vez más. Nos vemos hasta el próximo programa. Dios te bendiga. Amén. Tu momento ha llegado, es el día de salvación, nuestras manos en